Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la voluntad de Dios, tu santificación, mi santificación, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, al capítulo 4, verso 12. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gloria, alabanza, honra y eterna gratitud, porque en Cristo Jesús hemos sido llamados a ser parte de tu pueblo. Ya hemos sido lavados, hemos sido justificados y hemos sido santificados, apartados para ti. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos lleve conociendo tu palabra y vivirla para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que así sea. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses palabras de aliento, palabras de ánimo. Acaba de decir que en el camino hacia la Nueva Jerusalén, en el camino hacia el reino consumado de Dios, en el camino a Dios mismo, vamos a sufrir. Y en esta sección nos dice, nos invita, nos exhorta a que busquemos la santidad, que es vivir una vida en pureza, una vida en justicia, una vida en amor, evitando todo lo que sea deshonesto o que tenga un tinte de maldad. Leamos entonces cómo el apóstol Pablo se dirige a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 3, verso 12 en adelante. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. La importancia del amor es tal que Pablo lo dice no nada más a los tesalonicenses, no nada más a los corintios, sino en prácticamente todas sus cartas. El amor viene siendo el cumplimiento de la ley de Cristo. Y viviendo en amor, agradamos al Padre, damos gloria a su nombre y a las personas que nos rodean les servimos. Ese servicio va a provocar en ellos una reacción, el que vengan a Jesús. Entonces, vuelvo a leer el verso y seguimos adelante. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Pero no nada más para con los de la iglesia, sino también para con todos, también para los que no son creyentes. Ahí es donde a veces el cristiano falla, porque no queremos rendirnos al extraño o al enemigo. Y el Señor Jesucristo, con la parábola que conocemos ahora como el buen samaritano, nos enseña que el amor debe de ser tal que al enemigo se le debe de ayudar, de servir. Recuerden que en aquella época los samaritanos y los judíos eran enemigos. Sigo la lectura.
como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él, aquí está hablando del Señor Jesucristo, afirme vuestros corazones o sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Pablo introduce aquí el tema de la santidad en amor. Es importante, dice Pablo, que nuestros corazones estén irreprensibles en santidad, recordando que santidad es, además de que hemos sido apartados para Dios, también la santidad es la pureza de nuestro corazón, la honestidad de nuestra manera de vivir, la justicia que debe de haber en cada uno de nuestros actos. Entonces, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, acompañado de todos sus santos, posiblemente aquí se esté refiriendo Pablo a los ángeles santos, pero también se puede estar refiriendo a todos los creyentes, desde el primero, Abel, hasta el último. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él nos encuentre irreprensibles en santidad, para que de esta manera podamos verle. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se nos exhorta a que sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos. Ya entrando en el capítulo 4 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús. No tan solamente Pablo les va a rogar que busquen la santidad, sino además los exhorta. ¿Qué es exhortar? Es amonestar, es incitar, es llamar, es avisar. ¿A qué? A que en el Señor Jesús se busque la santidad, el apartarse para un uso, digámoslo de esta manera, un uso exclusivo para Dios de nuestras vidas. Que como habéis recibido de nosotros instrucciones, Pablo ya les había enseñado a los tesalonicenses, por eso dice: ustedes ya recibieron de parte de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. Así abundéis en ello más y más. Pablo ya había enseñado a los tesalonicenses cómo tenían que vivir en santidad, apartados para Dios. Y dice Pablo, de hecho lo hacen. Ustedes andan en el camino de la santidad. Sin embargo, Pablo los exhorta, los invita, los aconseja, los incita a que abunden en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Los preceptos vienen siendo mandamientos, ordenanzas. Entonces Pablo dice, ustedes ya lo saben, nosotros ya les dimos instrucciones, ya les enseñamos de parte del Señor Jesucristo, en la autoridad apostólica que Él nos ha dado, nosotros ya les enseñamos qué mandamientos o qué ordenanzas ustedes deben de hacer, deben de seguir. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Seguir las ordenanzas?
la voluntad de Dios es su santificación. Y Pablo va a ser más explícito. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. La santificación es apartarse para Dios, vivir para Él en pureza, en integridad, en honestidad, en justicia, en amor. Como en otra de sus cartas dice, deben de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Y Pablo aquí hace un hincapié especialmente en la cuestión sexual. Habla acerca de que debemos de vivir en santidad, apartados para Dios, pero de lo que viene siendo un vivir en santidad, hace en especial mención de la fidelidad hacia la esposa o, en el caso de la mujer, hacia el esposo. ¿Por qué? Antes, como ahora, la promiscuidad sexual, la infidelidad sexual, el hecho del adulterio y la fornicación son situaciones que lamentablemente son muy frecuentes en nuestra sociedad y también en la iglesia. Entonces Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, en especial la cuestión de la castidad. Leamos. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí, en el contexto, la palabra vaso se refiere a su mujer, o en el caso de la mujer, a su esposo. Entonces, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propia esposa en santificación y honor. Sigamos. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué es eso de concupiscencia? La concupiscencia es un deseo desordenado que va en contra de lo que Dios establece. La concupiscencia es pues un deseo malvado, un deseo pecaminoso, un deseo de buscar el placer físico de la persona, pasando sobre los derechos, pasando sobre la moralidad de los demás. Entonces, Pablo dice que debemos nosotros de tener a nuestra esposa o esposo en santidad, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios lo llevan a cabo. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Se está refiriendo a la infidelidad que tenemos unos con otros. Le fallamos al hermano cuando nosotros tenemos una relación con la esposa de aquel hermano. Cuando nosotros cometemos adulterio. Entonces, no nada más es fornicación, que es tener relación sexual fuera del matrimonio, sino que aquí afectamos a un tercero, como mínimo. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. O sea, que no cometamos adulterio con la esposa de aquel hermano. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Cuidado. Dios va a dar un justo castigo a la persona que comete adulterio. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo
cuando venga en su segunda venida, va a venir para juzgar a los que estén en ese momento vivos y a los que ya murieron. Entonces Pablo lo dice aquí porque el Señor Jesucristo es el vengador en todas estas cosas. Y Pablo dice, cuidado, no pequen contra el hermano, porque el Señor Jesús les dará su justo pago. Sigo adelante. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, no nada más se lo dije yo, sino los demás. ¿Quiénes? Sus compañeros, Bernabé o Silas o Timoteo. Y no nada más se lo dijimos, sino se los advertimos. Y de una manera muy solemne de que Dios dará el justo pago por cada uno de nuestros pecados. Sigamos. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios nos ha llamado no a vivir en impureza, en deshonestidad, en lujuria, en concupiscencia, sino nos ha llamado a vivir en santidad. Aquí quiero hacer mención de que la santidad, desde el punto de vista de estudio teológico, es de dos tipos. La santificación que se le llama progresiva, en la que vamos avanzando día a día hasta que lleguemos a la presencia de nuestro bendito Señor Jesucristo, y la santidad posicional, en la que Dios así ya nos está contemplando. Esa santificación posicional será por completo efectiva cuando lleguemos a la presencia de Dios en el cielo. En la primera carta a los Corintios, en capítulo 6, Pablo dice que algunos corintios habían sido ladrones, estafadores, mentirosos, homosexuales, fornicarios, idólatras y demás pecadores, demás pecados. Y enseguida Pablo dice, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Pablo está usando los verbos en tiempo pasado y es una acción ya realizada. Dios ya nos lavó de nuestros pecados. Dios ya nos justificó, o sea, nos declaró justos, y Dios ya nos santificó. Ya somos santos. Esa es la santificación posicional. Primera de Corintios, capítulo 6. Pero en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, nos dice en el verso 1 que nosotros debemos de alejarnos de todo pecado. Debemos de alejarnos de toda iniquidad y que ejercitemos la santificación, que progresemos en la santificación, que perfeccionemos la santidad. Entonces, aquí Pablo, a los mismos corintios, pero en esta ocasión, en la segunda carta, los invita a que ellos hagan su esfuerzo por ir avanzando en la santidad. Así que la santidad es posicional, estamos en Cristo, santos por completo,
Pero en la vida del diario vivir, Dios nos invita a que hagamos nuestro esfuerzo de apartarnos de toda clase de maldad y que todos los días busquemos agradar a Dios. Pablo, en una de sus cartas, dice que el verdadero cristiano es aquel pecador que se ha arrepentido y que manifiesta un nuevo estilo de vida, o sea, santidad. Pablo dice así: el que robaba, no robe más, pero además trabaje para que tenga que dar a los que necesitan de su apoyo. Robaba, ahora ya no roba, y es más, ahora trabaja. Entonces, la santidad es que nosotros debemos de dejar el pecado y en su lugar llenar ese lugar con una virtud. Si antes mentíamos, ahora tenemos que decir la verdad. Entonces, sigamos adelante. Por consiguiente, el que rechaza esto, esta palabra que Pablo está dando por la autoridad apostólica dada por el mismo Señor Jesucristo a él y a los apóstoles, por consiguiente, el que rechaza esto que él está diciendo, no rechaza a hombre, no lo rechaza a él, a Pablo, sino que rechaza a Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. Aquí Pablo, como estaba yo diciendo hace rato, que enseña Pablo que aquellas cosas que son vicios, los dejemos a un lado y en su lugar llenemos el espacio con virtud. Aquí Pablo dice que aquellas cosas que son pecaminosas, aquellas cosas que son de concupiscencia, que significa buscar el agradarse a sí mismo por encima de los demás, de los derechos de los demás, por encima de las órdenes, mandamientos explícitos de Dios. Entonces, que dejemos nosotros esos pecados, que dejemos nosotros esas maldades. Entonces ahora que llenemos nuestra existencia con el amor fraternal, el amor a nuestros hermanos. No tenéis necesidad de que nadie les escriba, dice Pablo, porque ustedes lo hacen, ustedes lo ejercitan. Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Aquí Pablo no exagera. Él dice, le consta que en toda la región de Macedonia, que era un país, por llamarlo de esta manera, Tesalónica era la capital de ese país. Macedonia había sido inundada con el amor de los tesalonicenses. Eran conocidos los tesalonicenses por su amor. Vuelvo a leer. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, fíjense, que en Macedonia, en toda esta región, en ese país, el amor de los tesalonicenses era ampliamente conocido. Y sin embargo, Pablo los insta, los anima a que ese amor todavía sobreabunde más. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis
en ello, en ese amor fraternal, más y más. El amor es esa virtud de que entre más des, más recibes. Porque entre más amor tú muestres a la gente, te van a contestar con la misma moneda. Te van a pagar igual, con amor. Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. En este siglo XXI, en muchos cristianos, estamos equivocados al pensar que el éxito comercial, económico, es el punto más importante al que podemos aspirar. No, Pablo dice que nuestra ambición no es el tener, por llamarlo de esta manera, forrado el colchón con billetes, sino que nuestra ambición es el llevar una vida tranquila, sosegada, trabajando, bendiciendo, amando, de tal manera de que Dios sea glorificado. Leamos entonces, que tengamos una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos, tal como les hemos mandado. Ocúpense en sus asuntos, trabajen de tal manera que no se estén metiendo en problemas ajenos y a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, para con los que no son de la iglesia, y no tengáis necesidad de nada. Pablo entonces en esta sección nos invita a dos cosas: dejar a un lado el pecado, la concupiscencia, la maldad, aquello que tenga algún tinte de deshonestidad, y en su lugar llenemos nuestro corazón de la mejor virtud que hay, que es el amor. A través de nuestro trabajo, a través de nuestra castidad, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra discreción, a través de nuestro amor, podamos bendecir a los que nos rodean. Y entonces no vamos a tener necesidad de nada. Recordando que nosotros vamos en camino a ser completamente santos para la gloria de Dios. Querido hermano, espero que este mensaje te aliente, que cobres ánimo, esfuerzo. Estamos en un mundo que cada vez se va corrompiendo más. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la diferencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y a Dios sea la gloria. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, palabra de vida, palabra de ánimo, palabra de verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Te rogamos nos ayudes todos los días a vivir para ti, en honestidad, en verdad, sinceridad, amor, servicio. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te recordamos que estamos en Facebook, en YouTube. Por favor, síguenos. También en WhatsApp y en Telegram nos puedes comunicar tu necesidad, tu saludo, y por favor invita a otros a ver estos videos.
Te recordamos que nos vemos aquí en ese canal los domingos a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Suscríbete, dale un like. Hasta luego.